Quisiera leer en Salmo 51, en primer lugar, por favor, el Salmo 51. Y la página, Salmo 51 y versículo, gracias. Salmo 51 y versículo 5 se encuentra en página 519 en la Biblia. Y dice, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado. Es rey David. Rey David se dio cuenta de su condición delante de Dios. De hecho, vamos a leer un poco anterior, que en versículo 4, contra ti solo he pecado. Es decir, que David se dio cuenta que su pecado era contra Dios. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, David ya siente la culpabilidad por pecado y él está reconociendo es pecador, que su pecado delante de Dios, para que seas reconocido y justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, que lo que David está diciendo, que su pecaminosidad, y David era la mayoría de gente que le diría, pues, excelente rey, ¿no? Excelente rey, cómo ayudó al país y pues también contra los enemigos, muy bueno. Pero David sabía, yo soy pecador delante de Dios. Entonces él está diciendo aquí en versículo 5 de Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado. ¿A qué se refiere? En el vientre de su mamá. ¿Ok? En pecado me concibió mi madre. Desde el momento de concepción no había hecho nada. No, ni podía. Momento de concepción, ya pecador. Eso explica por qué el mundo es así. Uno puede decir que hay gente, mucha gente, sí, hay buena gente, perdón, buena gente. Y pensar que hay gente respetuoso, hay gente que trabaja muchos aspectos positivos, pero el problema es, todos somos pecadores. Entonces, es una condición de lo que somos. No solamente lo que hemos hecho, gracias a Dios, no se refiere que somos los peores del mundo, o así, que pecador es una realidad, es una condición que aplica a todos en el mundo. No se refiere que usted ha hecho lo peor que usted puede, no. Pecador por naturaleza, ¿sí? Y concebido así. Entonces nacimos así siendo pecador. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos a Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16, versículo 26. Dice aquí en letra roja, en algunas Biblias, porque son las palabras de Cristo, porque página número 849, perdón. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Uno dice, no, todo lo que es ahora sí, ¿no? Todo lo que vemos es así, pero ya morimos como un animal, como un perro. Pero no. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Ahora vamos a Hebreos capítulo 9. Vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Es página 1061. 1061. Uno, 1061. 1061. Hebreos 9, 27. Está aquí en la base de esta columna que se ve en la carta gráfica, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de esto, ¿después de qué? La muerte. Uno muere una sola vez, y después de esto, el juicio. Ahora ya entendemos un poco más al fondo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Uno muere una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, nadie quiere enfrentar el juicio después de la muerte, pero es una realidad porque Dios juzga el pecado. ¿Sí? Ahora, vamos a leer ahora en capítulo 10 de Hebreos. Da la vuelta a la página. Estamos por 1062, 1061. Creo que vamos a versículo 10, 1061. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Versículo 10. 1061. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Fue en la cruz. ¿Sí? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Es decir, que se refiere al pasado. Antes de la venida de Cristo, se ofrecían muchos sacrificios en la historia de Israel, los judíos en la antigüedad, pero ninguno podía quitar el pecado. Complació a Dios de ver la obediencia de su pueblo, pero tenían que repetir los sacrificios cada año, más corderos, más corderos. Ahora vamos a ver la distinción entre lo que fue ofrecido y ahora una ofrenda que vamos a ver. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Que Dios bendiga su palabra. En el mundo donde vivimos, tenemos que echarle ganas. ¿Sí? En el trabajo, empeño, dedicación, disciplina, y todo lo que se logra es por esfuerzo, es por trabajo, ¿no? Aquí en el mundo. Uno puede ganar respeto de otras personas por lo que hace, ¿sí? Uno gana reconocimiento por otros, por un maestro en la escuela o por un jefe en el trabajo o jefa, porque ha hecho excelente trabajo, ¿sí? Uno lo gana. La salvación no se gana, no se gana. Es un sacrificio que vamos a ver que es lo que nos da la salvación, como hemos escuchado. Uno se siente animado que tiene que dar un sacrificio para que Dios me dé entrada en el cielo. Así, no se gana el cielo. No es por una obra porque somos pecadores. Concebidos en el pecado, ya arruinado por el pecado, ni uno se da cuenta de su potencial como pecador. Pero Cristo nos salva
de lo que somos. Él salva a pecadores. Entonces aquí tenemos el problema. ¿Por qué el mundo es así? La corrupción, la hipocresía, el odio, la violencia, la injusticia. ¿Por qué el mundo es así? Porque existe el pecado en el mundo. Porque todos somos pecadores. Desde el más arriba hasta lo más humilde, todos somos pecadores. El problema es el pecado, la naturaleza pecaminosa, que nos perjudica, que nos daña y que nos lleva hacia una eternidad perdida. Entonces, el problema es el pecado. He aquí en maldad he sido formado, escribió David. En pecado me concibió mi madre. Él está pensando, ¿de dónde? ¿Por qué estoy así? Está pensando, fue concebido así. No, un hijo nace en la familia, un bebé, y sabe cómo pecar. Nosotros sabemos cómo pecar. Es difícil resistir el pecado y fácilmente lo hacemos, ¿sí? En la forma de pensar o acciones, viene a nosotros naturalmente porque somos pecadores. Pero es lo que nos lleva a una eternidad perdida. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? La fama, la popularidad, la aplaudo. No. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo eso y perdiere su alma? Uno dice, ¿qué significa perder su alma? Perder su salud, ¿no? Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueren una sola vez. Después de esto, el juicio. Después del juicio. La Biblia nos enseña que nunca dejaremos a existir. Nosotros existiremos para siempre. No aquí en la tierra, en el cuerpo, claro. Pero después, cuando termina esta vida, continuamos a existir. El problema es, ¿cuál es su destino? ¿El cielo o la condenación eterna? Uno dice, yo no creo que existe. ¿A poco? ¿Dios no va a castigar a los demonios y el diablo? Ese lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. El problema es, el pecado nos lleva al mismo lugar. Dios no puede pasar por alto el pecado. Entonces el problema es, el pecado nos deja con un problema. ¿Cómo podemos quitar el pecado? ¿Cómo podemos ser perdonados? ¿Hace divisiones en matrimonios? ¿Dejan personas atadas en vicios? El pecado, no hay nada bueno del pecado. Dejan personas esclavizadas por el pecado. La corrupción en negocios, el dinero, transferencia bajo la mesa, todas muchas cosas. Esclavizados con una botella o una droga. Quieren quitar el preocupación de cosas. No se quita. No se quita la culpabilidad por lo que hacemos. No quita el problema del pecado. No podemos conseguir el perdón de pecado por nosotros mismos. Si vamos a ser perdonados delante de Dios, es Dios que tiene que perdonar a nosotros. Pero no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo podemos tener la salvación si no se gana? Si no es por una base de mérito que tenemos. Y hay personas aquí que respetamos a todos aquí. Reconocemos que cada uno es tratando de hacer lo mejor posible. Pero bajo la vista de Dios, ¿cómo es que Dios le ve y me ve? Pecadores. Ese es el problema. Si quisiéramos entrar en el cielo, tenemos que estar bien con Dios. Y vamos a ver que hay personas que piensan, no, pues mi religión,
mis ceremonias. Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La velocidad que se ve en las carreteras aquí, que dice 70 o 65, es la ley. Nos enseña cómo debemos manejar el vehículo, ¿no? ¿Vamos sobre o no? No queremos ser agarrados por la policía, pagar una multa o quisiéramos. Es la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado. Por la ley nos enseña que somos pecadores, porque no hemos observado completamente la velocidad, el límite de velocidad en la carretera. No, yo no, tampoco. Pasamos fácilmente, pero por la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cómo podemos ser salvos? Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Uno piensa que, bueno, sería suficiente decir Cristo habiendo ofrecido un solo sacrificio, ¿no? ¿Un solo sacrificio? Sí, pero hay muchos otros, ¿no? No. Un solo sacrificio para siempre. No hay más requerido. No hay más sacrificio buscado por Dios. Hay un solo sacrificio que quita el pecado. ¿Cómo se quita el pecado? Si complace a Dios, si Dios está satisfecho, estamos satisfechos. No es el sacrificio nuestro que nos salva, que nos da perdón. Es el sacrificio que Dios ha dado que nos salva. Él ha dado a su propio Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz. Y así Dios nos puede otorgar la salvación gratuitamente. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, sí, se ofreció en la cruz, ¿no? Sí, latigado por el látigo romano cruel, una corona de espinas sobre su cabeza, clavos en las manos, los pies. María estuvo mirando a Cristo así. ¿Por qué fue así? Por nosotros. Un solo sacrificio. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No dice que Cristo ofrece un sacrificio o Cristo muere por los pecados. No, Cristo murió. Cristo, habiendo ofrecido una vez pasado un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué está sentado? No hay más requerido. Ya se acabó el sacrificio. Que nos da la salvación es el sacrificio de Cristo sobre la cruz. No el sacrificio nuestro. Es el sacrificio de Cristo en la cruz que nos da la salvación. Una pregunta. ¿Usted necesita algo más que el sacrificio de Cristo? No, pero sí. Si la Biblia me enseña que es el sacrificio de Cristo por los pecados ¿de quién? De nosotros. ¿Qué más necesitamos? Las personas que han confiado en Cristo disfrutan paz, porque saben, no hay cuenta pendiente. Cristo murió por mí. Dios está satisfecho. Sentado porque no es necesario otro sacrificio. Cristo ya murió por nuestros pecados, pasado. Ya resucitó de la tumba. La Biblia dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen
el Evangelio, cuando Dios ha hecho todo. Uno dice, pues, ¿cómo es la fe? ¿Cómo es la fe? Porque yo creo que Cristo existía, vivían aquí en la tierra y creo que murió en la cruz. Sí, pero ¿ha creído que Cristo murió en la cruz por usted mismo? ¿Por propios pecados de usted? Es personal. Es una cosa entender que Cristo murió en la cruz. Es otro que Él murió por mí. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la seguridad que somos pecadores. ¿Sí? La palabra de Dios también nos da la seguridad, la certeza que hay un sacrificio suficiente para darme el perdón de pecados. Es el sacrificio de Cristo, nada más, nada menos. Entonces, no es suficiente saber el mensaje. Es necesario confiar en Cristo. ¿Ha confiado en el sacrificio de Cristo? ¿Por qué no? Uno que oye la palabra y responde en fe. Es la palabra de Dios que nos da la certeza, que da certeza a la persona que cree. Creer es aceptar que es verdad. ¿Es verdad o no? Cristo. No la iglesia, Cristo. Habiendo ofrecido una vez para siempre. Qué bueno. No será repetido. Una vez para siempre. Un solo sacrificio por los pecados. No dice uno entre muchos sacrificios. Un solo sacrificio por los pecados. Hay un solo sacrificio que quita el pecado. ¿Cuál es? Sacrificio de Cristo. Se ha sentado. No hay más sacrificio. Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Usted ha creído? Uno dice, mira, somos pocos aquí. Yo sé, hay lugares donde hay mucha gente, así de gente. ¿Por qué es así? No te preocupes. La Biblia dice en Apocalipsis 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, Juan el apóstol lo vio en su visión en Apocalipsis, un día futuro, de gran compañía de miles de personas, de todo tribu, lengua y nación. O sea, todas las naciones serán representadas allí. Cantando, porque tú fuiste inmolado. Cantando al Cordero, tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido por Dios, para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Qué significa redimir? Redimir significa hay un precio pagado, pero hay una libertad conseguida. ¿Quién pagó el precio? Cristo pagó el precio, que nos da la libertad verdadera, conociendo a Cristo como Salvador, redimido por su sangre, no por obras. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. No se preocupe. Habrá bastante representación en el cielo, pero la pregunta es, ¿estará usted ahí también? Ponga su fe en Cristo. No es difícil creer.
Imagínense si Dios nos hubiera dicho, no, tiene que pagar $20,000. Lo habríamos intentado, ¿no? Nada más creer. Creer. No dice, tiene que pertenecer a una religión y ser sincero en lo que hace y por toda su vida así. No, creer. Es el momento cuando uno entra la puerta. La puerta tiene dos lados. Adentro de, afuera de. Antes de y después de. Uno entra, momento de fe en Cristo. No un proceso. Uno dice, no, yo voy aprendiendo y ya estoy más cerca, casi entrando. No. Uno entra o está afuera. Es por la fe en Cristo que salva. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No enfrentará el juicio después. No sería el caso de la persona salva. Uno muere una sola vez y después del juicio. Porque si Cristo ya llevó nuestro juicio, no tenemos que enfrentarlo. Salvación por sustituto. Cristo murió. Uno dice, por mí. La salvación. Ponga su fe en Cristo y será salvo. Dios bendiga su palabra. Padre Santo, entramos en tu presencia, agradecidos por Jesucristo, agradecidos por el mensaje que nos enseña en lo correcto, que nos enseña que Cristo salva, no es por obras. Oramos que más personas conozcan la paz y que conozcan a Cristo como Salvador. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, que nos guardes, Padre, y también que bendigas lo que hemos contemplado, mensaje de salvación. Estamos agradecidos por la oportunidad de estar aquí. Te pedimos tu bendición, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.